Quise mucho titular este video como Los protocolos de los sabios de Sión. Cuando lo vean, sabrán por qué. El lugar más sagrado de la tierra es la llamada piedra fundacional. La piedra fundacional es literalmente una roca en Jerusalén, en el sitio antes llamado Monte Moria, alguna vez el punto más alto de la parte más antigua de la ciudad. Y es precisamente en este lugar, en esta roca, en esta piedra, donde según creen los judíos comenzó el mundo. Ahí, según la Torá o el Antiguo Testamento, Abraham llevó a Isaac atado como sacrificio para Dios. Y es precisamente en este lugar, según las creencias musulmanas, donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Y por supuesto, muy cerca de este lugar, los cristianos creen que Jesús fue crucificado y luego ascendió al cielo. Así que en este lugar o muy cerca de aquí ocurrieron muchísimas cosas. Pero lo más importante es este sitio, pues fue aquí donde Abraham ofreció a Isaac. Para los estadounidenses esto es raro, pero para el resto del mundo sí, todos lo saben, pues es el centro de sus vidas, pues es central en su vida. ¿Por qué empecé describiendo el centro del mundo? Aunque la afirmación de que Jesús fue crucificado justo al lado de la piedra fundacional, por supuesto, es algo forzada, por supuesto, es algo exagerada. Pero para las tres grandes religiones, originalmente el judaísmo y las que surgieron de él, el islam y el cristianismo, Jerusalén es realmente una parte muy importante de su fe. La Meca es el lugar más importante para los musulmanes, pero Jerusalén está entre los más sagrados probablemente. Mucho de lo que tiene nuestra civilización vino de ahí, y probablemente mi relato de hoy también debería empezar ahí. Y en palabras de Tucker Carlson, allí donde Salomón, el rey Salomón, según las instrucciones y planos, añado yo, de Dios, construyó el primer templo. Después de que Babilonia destruyó el primer templo, entonces Herodes lo reconstruyó y lo amplió, pero los romanos entonces lo destruyeron. Por ahí del año 70, creo, y lo arrasaron, prohibiendo incluso sacar las piedras para que no sirvieran de base para el renacimiento de la religión. De inmediato quiero decirles que, por lo menos, sacaron una piedra Aruba, y ahí construyeron, por así decirlo, una sinagoga en forma de templo. Carlson después narra la muerte de Jesús, presentando la historia como si los judíos lo hubieran torturado y luego crucificado hasta la muerte. Sobre las torturas, yo en realidad nunca había escuchado eso y pensaba que él llegó por su propia voluntad a la cruz, pero, sobre que los judíos lo crucificaron, eso es mentira. Eso se ha usado durante 2000 años para perseguir a los judíos. Escuche. Fue en este edificio donde predicó Jesús, en lo que llamamos el Segundo Templo. Jesús predicó en el mismo centro del judaísmo, en un edificio sin el cual el judaísmo tampoco sería posible. ¿La religión no funcionaba sin él? Alto. ¿Qué significa que la religión no funciona sin él? Parece que durante un par de miles de años la religión, la judía me refiero, funcionó sin él. ¿Pero para qué, Tucker? Eso lo escribe y dice: después de todo, lo hace por alguna razón. Según sus cánones, así estaba escrito en su propio libro. En ese mismo sermón, Jesús, considerado por los cristianos como Dios en la tierra, dijo: todo esto será destruido, no quedará piedra sobre piedra. Poco después fue juzgado de noche, torturado hasta la muerte y luego crucificado. El editor de subtítulos, es decir, Jesús, dijo esto: el centro de la religión judía, esencial para que el judaísmo exista y funcione, no está en funcionamiento. Todo esto lo dijo un judío religioso, criado en una familia judía religiosa con educación profunda, no formal, pero conocedor de la Torá, algo común en esa época, y de la filosofía del judaísmo. Era alguien que probablemente en ruso y el cristianismo llamarían cismático. En la tradición judía era un falso profeta, aunque nosotros lo veríamos como un reformador radical dentro del judaísmo. Él era un reformador radical dentro del judaísmo, sin intención de destruirlo. Por decir esto, fue acusado de herejía. Y si hablamos en términos judíos del primer siglo, es decir, de nuestra era, creo que así lo llamaban, por así decirlo, hereje. Entonces después lo torturaron los judíos, según lo que dijo Tucker, y lo torturaron hasta la muerte. Y luego lo crucificaron.
Disculpa, no me estoy burlando de la cruz, me burlo de Tucker. Pero los judíos en el territorio de Jerusalén en ese tiempo no tenían derecho a ejecutar ni a torturar, mucho menos a torturar hasta la muerte. O sea, Carlson está mintiendo, claramente está mintiendo. Lo hace a propósito. No es la primera vez ni será la última. La autoridad del templo lo arrestó y lo entregó a los romanos como alborotador. Pilato lo reconoció como alborotador y lo ejecutó, aunque no sabemos si fue él. En la versión de Karsten ni siquiera mencionan a los romanos, solo aparecen judíos. Sin el templo, la religión no puede existir. Lo torturaron hasta la muerte y después lo crucificaron. Bueno, de otra manera, simplemente genial. Después hay otra introducción interesante a algo que Tucker quiere vendernos. Destruyeron el templo y con él el judaísmo del templo y de la Torá. No se puede practicar la religión anterior al año 70 después de Cristo porque el templo ya no existe. Y este acontecimiento sigue siendo una herida abierta en los corazones de las personas desde hace 2000 años. O sea, en los años 70. Entonces, bueno, el judaísmo se terminó y los judíos obviamente sueñan con construir el tercer templo, ¿no? Para poder practicar de nuevo el judaísmo que ahora no pueden practicar. Desde el 29 de agosto del año 70 de nuestra era, o según el calendario judío, desde el 9 de Av del año 3830, ahora no hablo desde el nacimiento de Cristo, sino desde la creación del mundo, una fecha más relevante para la humanidad. Este evento sigue siendo una herida en mi corazón, debo confesarlo sinceramente. No conozco a cientos o más de judíos y declaro con responsabilidad que este evento, aunque lo conocemos y es triste, no es más triste que los hornos del Holocausto. O el 7 de octubre de 2023, no, esto no es una herida sangrante. Es una herida sangrante en el corazón de los israelíes y de los judíos dispersos por todo el mundo. Me refiero a los judíos que viven en Israel y a los judíos que viven en otros países. Aunque hubo historias de que comandantes estadounidenses decían a sus tropas que actuaban por razones anticristianas disfrazadas de cristianismo, esto no solo ocurre del lado estadounidense. Un soldado de Tzahal con acento estadounidense explica por qué está en la guerra. Miren. Ellos llaman a esta operación espadas de hierro. ¿Por qué luchamos realmente? Defendemos el derecho del pueblo judío a existir, ser judíos, practicar su religión y vivir en libertad. Y algún día llegará nuestro verdadero líder, y nos uniremos como un solo pueblo judío para reconstruir el Beit HaMikdash. Bueno, es curioso, estuvimos en el exilio, queremos vivir en nuestra tierra, estamos esperando al Mesías, bueno, como se dice en ruso, sí, Mashiach, Mesías en ruso, sí, para construir el templo. ¿Qué dice Tucker? Beit HaMikdash, probablemente lo digo mal, es un término judío para el templo, el tercer templo. Hacemos esto para restaurar el templo. Ahora notarán cómo él arranca los parches de velcro de su uniforme. Tzahal, esto no es ropa civil, es el uniforme del gobierno de Israel, de sus fuerzas armadas, y tiene parches en ese uniforme, uno de los cuales es el símbolo del templo, el tercer templo, así que no puede ser más claro. ¿Por qué hacemos esto? Es interesante, ¿Tucker es tonto o solo lo aparenta? ¿Qué es lo que le queda tan claro? ¿Por qué los judíos hacen esto? ¿Qué es esto? ¿Queremos vivir en un estado judío para que no nos quemen en hornos? Como lo hicieron hace poco, justo ahora en Israel, hicieron esto con nuestros blogueros. Está bien, justo ese día 7. El tercer templo, si creen que solo estamos sacando esto de internet, un tipo con un parche no autorizado del templo. Por cierto, el uniforme pagado por nosotros, el armamento pagado por nosotros. El contribuyente estadounidense paga por todo esto, de una forma u otra. El contribuyente de Estados Unidos paga por el ejército de Israel. Oh, claro que sí. Decidí comprobar que parte del presupuesto de Israel es un regalo de Estados Unidos. Anualmente, Estados Unidos da a Israel 3.8 mil millones de dólares en armas, aunque el presupuesto israelí es de 812 mil millones. La aportación de Estados Unidos al presupuesto de Israel es del 1.7%, por lo cual Israel está muy agradecido con Estados Unidos y además de su gratitud devuelve esas sumas en forma de armas.
Información de inteligencia y desarrollos electrónicos modernos y otros para equipos militares y civiles, objetos y similares. Si piensan que somos injustos y solo hallamos a uno, aquí hay varios. Nos tomó 2 minutos encontrarlos en Internet. Hoy tenemos una selección de soldados de Tzahal, lo mostraremos en pantalla, todos llevan el mismo parche, observen qué es. Ese es el templo, que es el tercer templo, y vamos a volver a eso en 1 minuto, literalmente en 1 minuto, para discutir cómo podría suceder realmente y qué significaría eso para el resto del mundo. El parche, la insignia, no sé, con el templo está permitida por Tzahal y aquellos que son religiosos tienen derecho a usarla. ¿Y qué? ¿Otra vez los sabios sionistas o qué? ¿Otra vez sangre cristiana mezclada en la matzá? No, Tucker no hablará de la sangre de bebés cristianos, pero sí atacará al Islam. Solo lo describo porque esto tiene un enorme significado para el futuro de todo el mundo, para el futuro de esta guerra y para nuestro futuro como estadounidenses. Entonces, ¿cómo es que las fuerzas de defensa de Israel, el ejército de defensa de Israel, un ejército financiado por los contribuyentes estadounidenses, al que muchos estadounidenses adinerados envían dinero, incluso a través de organizaciones como Amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, cómo es que todos estos tipos terminaron usando parches que indican el verdadero objetivo de esta guerra? Esto fue la destrucción de un sitio sagrado islámico y la reconstrucción del templo considerado un anatema por el cristianismo. ¿Qué? ¿La destrucción de la mezquita? Bueno, qué tontería es ajena al cristianismo. ¿Cuál es el sentido de qué guerra? ¿Tucker se fue, o voló, o perdió la cabeza? No lo sé. Obviamente no se trata de defender a los Estados Unidos, ni siquiera se trata de defender a Israel. Si eres Israel y quieres evitar ataques y mantener tus ciudades seguras, lo último que harías sería provocar a Irán para que lance misiles balísticos. Nunca lo harías. No, esto es para eliminar la oposición a la hegemonía regional de Israel. Un segundo, bueno, parece que estábamos diciendo que queremos destruir el santuario de 1.500 millones de musulmanes y construir un templo. ¿Y qué tiene que ver la hegemonía en la región, si además no les importa que empiecen a llover misiles sobre Israel? Israel, como única potencia nuclear en Medio Oriente, cree que debe controlar la región. No es una crítica. Todas las potencias nucleares piensan igual. Nosotros también. ¿Y en Sudamérica? Podemos intervenir porque somos los que mandamos. Así se sienten. Él acusa a Israel de algo que él mismo inventó. ¿Dónde ha dicho el liderazgo de Israel que quiere ser hegemónico, o que quiere conquistar países vecinos, o que quiere anexarlos y construir un imperio? ¿O qué ha hecho Israel aparte de intentar restaurar lo que en 1922 la Liga de las Naciones ordenó, o como se llame, devolver la tierra a los judíos? El mandato lo dio Gran Bretaña. El Imperio Británico dio el mandato para devolver cierto territorio a los judíos. Nosotros, los judíos, sentimos que debemos ser hegemónicos. ¿Qué lo impide? Principalmente Irán, Turquía y las 6 monarquías del Golfo Pérsico que extraen energía. Primero Qatar, porque son rebeldes y no siguen las indicaciones de Israel en varios temas. De esto queda claro que Turquía, Arabia Saudita, Jordania, Egipto, Omán, Emiratos y Kuwait, y también Irak, por supuesto, todos obedecen sin cuestionar a Israel, pero Qatar e Irán no. Esto es una guerra, y Estados Unidos le indica a Israel qué hacer. Trump decía que no podían tomar toda la ribera occidental ni expulsar a los cristianos. Él, ya saben, Estados Unidos es un factor de contención para Israel. Los israelíes, es decir, los judíos, sin Estados Unidos, ¿qué harían? Habrían echado a los cristianos de la ribera occidental. Él enloqueció. La única autoridad en Medio Oriente donde no molestan a los cristianos y les permiten vivir como ciudadanos normales es el Estado de Israel. Revisen los informes de organizaciones que monitorean la persecución religiosa en Irán. Es extrema, es decir, y documentan la persecución. Están entre los 10 países más intolerantes con los cristianos en el mundo. Arabia Saudita ocupa el lugar 13. Israel no tiene persecución estatal, solo algunos incidentes interreligiosos. En Qatar, los cristianos solo pueden vivir en zonas designadas, como guetos. El cambio del Islam al cristianismo en todos los países del Golfo es perseguido. Israel
completa libertad de religión, de conversión, de abandono. Y se pueden escribir canciones satíricas sobre cualquier profeta o patriarca o festividad, pero en los países musulmanes, por satirizar a Mahoma, es la muerte. Tucker tiene razón. En Israel persiguen mucho a los cristianos, por eso los cristianos de países árabes huyen allá. La población cristiana en Israel está aumentando, a diferencia de la población cristiana en los países árabes. Pero después, Tucker realmente se descontroló. Nosotros los judíos queremos echar a Estados Unidos, que según él nos paga los uniformes de los soldados, y en lugar de Estados Unidos queremos irnos bajo la protección, bajo el ala, no lo vas a creer, de la India. Entonces quieren que Estados Unidos se retire de la región. ¿Por qué no? Y por supuesto están apostando por la India. Israel decidió que necesita una superpotencia para poder existir. Son solo 9 millones de personas. Es un país muy pequeño. Por eso necesitan estar aliados con una potencia nuclear más grande. Lo necesitan, de lo contrario no existirán, y eligieron a la India. Eso se lo dijo en secreto un Netanyahu borracho. Israel se distanciará de Estados Unidos y se acercará a la India, ya que el apoyo estadounidense a Israel está disminuyendo. Esta es la última oportunidad para que Israel use a militares estadounidenses y elimine uno de los pocos obstáculos que quedan hacia el control total del Medio Oriente y su hegemonía. Israel busca expandir sus fronteras. Israel, que tiembla ante la idea de que la gran mayoría de la población no sean judíos, para no volver a ser una minoría perseguida, intenta expandir sus fronteras e incorporar a otros países dentro de ellas. A Tucker se le salían los sesos por los oídos su otro lado. Una de las pocas barreras que quedan en el camino para controlar todo el Medio Oriente y establecer la hegemonía. ¿Y qué significa eso? Israel busca ampliar sus fronteras por Líbano hacia Siria. Ya están tomando tierras en ambos países y podrían avanzar más al norte. Pero Israel quiere ser físicamente más grande. Todos los países lo hacen, nosotros igual, es parte de la naturaleza humana, pero no pueden crecer más porque Irán, Qatar, Estados Unidos y Turquía lo impiden, así que los eliminan poco a poco. ¿Quién? ¿Alguien cree que EU será más fuerte tras esta guerra? Claro que no. ¿Saben? Ya se ha vuelto muy absurdo, de verdad, muy absurdo. Y luego está Mark Levin, que también es un atacante, y yo me quedé sorprendido. ¿Por qué Tucker Carlson guarda silencio sobre la difícil situación de los cristianos en Medio Oriente y países árabes como Qatar? Y también hay más preguntas para Tucker Carlson. ¿Por qué no está registrado como agente extranjero? Es una pregunta interesante, pero ¿a qué país representa? ¿Qatar o Rusia? ¿Por qué en medio de las masacres masivas que ocurren en Irán y que continúan hasta hoy, ese régimen islamista nazi mostraba fragmentos de los programas de Tucker Carlson? Tucker Carlson quiere construir una casa en Qatar, pero necesita la aprobación del gobierno qatarí. ¿Por qué está tan cerca? No solo al gobierno de Qatar, sino también personalmente a su emir y al primer ministro de Qatar. Sexta pregunta. ¿Por qué Carlson prácticamente no dijo nada, por no decir absolutamente nada, sobre los cristianos que están siendo asesinados en masa por islamistas en África? Otro periodista conocido, Dave Rubin, decidió intervenir en la discusión. Tucker literalmente inventó y fabricó toda una historia sobre agentes del Mossad corriendo por Qatar y sembrando el caos allí. Eso es exactamente lo que él afirmó en su programa. Así que eso no se informó, pero el hecho es que anoche autoridades de Qatar y Arabia Saudita arrestaron a agentes del Mossad que planeaban atentados terroristas. Eso es extraño, no tiene ningún sentido. ¿Por qué los israelíes querrían cometer atentados en dos países del Golfo que también están siendo atacados por Irán? ¿No están del mismo lado? No. Israel quiere causar problemas a Irán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Bahrein, Omán y Kuwait. Está bien. Entonces, él cuenta esa historia, la escuché el mismo día que salió, vi ese video y pensé, bueno, está bien. Desde hace mucho digo que él miente literalmente sobre todo, y lo digo en serio. Me refiero literalmente, en el sentido más directo. Todo lo que dice ahora es mentira. Pensé que eso seguro sería refutado, pero unas horas después, esto es de fuentes abiertas de inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar desmiente la declaración de Tucker Carlson, afirmando que no hay pruebas de actividad de células del Mossad.
Para que lo entiendan, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar informó de inmediato que Tucker miente. Después otros medios lo desmintieron totalmente. Aquí algunos puntos. Los tres coincidimos en que él inventa historias. Estoy dispuesto a oír por qué lo hace. No ha cambiado y esta semana hizo otros programas. Y solo quiero decir, como alguien que se dedica a algo similar, ganándose la vida con esto, es decir, compartiendo mis opiniones con la gente, igual que él, que cuando cometo errores no tengo problema en corregirlos. Esto es el colmo del absurdo. Es una falta de respeto mentirle a tu audiencia, ser descubierto y no reaccionar. Jacob, te cedo la palabra primero porque has investigado y expuesto mucho sobre este tema, incluso sobre Tucker. Creo que eso es una tontería. Primero preguntaría de dónde lo sacó. Tucker quizá tiene sus propias fuentes, pero es importante. Si te presentas como una figura pública legítima, Tucker Carlson es quizá la voz conservadora más influyente. Deberías verificar tus fuentes y asegurarte de que lo que dices sea exacto. Tengo una idea. Alguien le dio a Tucker la tarea de evitar por todos los medios una alianza entre Israel y los árabes sunitas, específicamente aquellos que viven, en esa región del Golfo Pérsico. ¿A quién le conviene eso? A Rusia sin duda, a Irán sin duda. Yo diría que al Partido Demócrata, pero Tucker no está con ellos. Así que lo más probable, Rusia. Sabe que sus palabras se sacarán de contexto y que lo desenmascararán. Yo sé, tú no, pero ¿qué crees que él... Él cree que vale la pena mentir, pase lo que pase, porque puede simplemente guiar a ciertas personas como lo hace Candace. Pero es completamente obvio que en este momento representa una amenaza para la seguridad nacional y no es periodista. Quiero decir, él construyó su carrera siendo un periodista y comentarista realmente respetado y parece que simplemente está tirando a la basura su carrera de muchos años. Su reputación, todo por lo que es conocido y por lo que lo respetaban. Creo que ahora todo lo que él escucha o lo que le llega, lo que le viene a la mente, decir algo que pueda dejar a Israel en mal lugar, aunque sea un poco, tiene prioridad sobre la honestidad o la verdad en estos días. No me gusta comparar a las personas con los nazis porque eso debilita el argumento y las atrocidades que ocurrieron en la Alemania nazi, pero quiero decir, con la velocidad a la que se mueve este chico, creo que tiene razón. Su noticia, su nuevo rumbo profesional parece buscar un estatus similar al de Goebbels. Me preocupa y asusta ver que aún hay gente en nuestro partido que se niega a condenarlo. Es inquietante ver cómo cada vez más personas se unen a él, por así decirlo, en las filas de esta nueva ideología. Me preocupa que personas que respetaba en nuestro movimiento guarden silencio y finjan que él sigue siendo el mismo de Fox News. Actualmente Tucker representa una amenaza para la seguridad nacional y Trump parece haberlo reconocido también. Trump reaccionó después de esto. Contacté a varios de los principales partidarios del presidente para obtener su reacción ante la decisión de iniciar un ataque a gran escala contra Irán. Recibí respuesta de Tucker Carlson sobre la decisión del presidente, absolutamente repugnante y malicioso. Como puedes imaginar, Donald Trump tomó la declaración de Tucker Carlson de forma hostil. Como resultado, se venga del ex presentador de noticias por cable y expulsa a Tucker Carlson del Club MAGA por su dura crítica a la guerra contra Irán en nombre de Israel. Antes de darte su declaración completa, Cenk, ¿qué opinas? ¿Quién se unirá a Tucker en la rebelión contra Trump sobre MAGA y quién ganará? Hay pruebas de ambos lados, pero primero les cuento los detalles de la pelea. Jonathan Karl de ABC informó hoy en X que en una reciente conversación, Trump respondió duramente a Tucker Carlson, quien llamó a la guerra en Irán repugnante y malvada. Tucker se desvió, me dijo Trump. Yo lo sabía desde hace tiempo y él no es MAGA. Y luego Trump informó. Y Tucker en realidad no es tan inteligente como para entenderlo. Creo que Tucker entiende todo perfectamente. Simplemente se unió a la alianza, tal vez por iniciativa y deseo propio, o tal vez fue atrapado en algo en Moscú, en algo muy serio, y ahora trabaja para el otro lado. O quizá algo le pasó en el cerebro y se le fue la cabeza. Ustedes deciden. Por cierto,
¿Qué piensan ustedes que le pasó a Tucker? Por cierto, ¿no creen que es muy parecido a Ilarionov? Así que escriban lo que piensan sobre ambas personas, casos o situaciones. ¿Qué pasó? Adiós.